En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la Iglesia Católica tenemos la suerte de cuidar y de disfrutar del sacramento de la Eucaristía. La llamamos el sacramento fuente de la vida del cristiano. Pero como ocurriera como cuando uno va conduciendo el coche y por la noche enciende las luces y alguno se cruza con otro y ese otro pone las largas y te deslumbra, así a veces pasa en la Iglesia Católica. Valoramos tanto el sacramento de la Eucaristía, como no puede ser de otra manera, que minusvaloramos, o corremos al menos ese riesgo, minusvalorar las otras presencias reales de Cristo. Nos han enseñado desde pequeño que Jesús está en los pobres y necesitados, porque se deduce de las palabras de Jesús: el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Pero hay otras presencias que pasan desapercibidas a nuestros ojos. La presencia de Jesús, por ejemplo, en la palabra de la jerarquía, que se deduce de las palabras de Cristo cuando les dice a Pedro y a los suyos: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y la presencia de Jesús y de Dios en su propia palabra, tanto la palabra de Dios como la palabra de Jesús. Cuando leemos los evangelios decimos palabra del Señor, se entiende del Señor Jesús. Cuando leemos el resto de la Escritura, de la Biblia, decimos palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Lo que pasa es que en la Iglesia Católica a veces hemos puesto el centro y el énfasis tanto en la Eucaristía que sin querer no hemos valorado en su justa medida la palabra del Señor. De un tiempo a esta parte, gracias a Dios, volvemos a tener en el lugar que corresponde a la palabra del Señor, de manera que los católicos también nos dejamos guiar por la luz de la verdad, que es Cristo, y que nos habla por medio del Evangelio. Pero no basta solo con oír, hace falta escuchar. Y no es lo mismo. Uno oye ruido, y oye ruido, sabe que hay ruido. Uno escucha la voz de alguien que le dice algo, que le dice una palabra, que le indica, que le hace una recomendación. No es lo mismo oír que escuchar. Para escuchar hace falta oír, pero no todo el que oye escucha. El que escucha presta atención. El que escucha valora lo que se le dice, examina, analiza si lo que se le dice lo considera oportuno para dejarse guiar por esa recomendación y hacer lo que se le dice. ¿Nosotros escuchamos a Dios? ¿O por el contrario, oímos su palabra, pero no hacemos caso? Y no hacemos caso puede ser porque consideramos que está equivocada. Cuando, por ejemplo, el Señor te pide que vivas de una manera determinada y tú sabes que lo que te dice el Señor es lo adecuado, pero no quieres pagar el precio de vivir en castidad, el precio de ser humilde y pedir perdón por tus errores, el precio de ser obediente y hacer su voluntad, aunque eso consista o exija salir de ti, de tu comodidad, de tu egoísmo, para hacer lo que el Señor te pide, entregándote a los demás. Oír es una cosa, escuchar es otra. El que escucha, oye e intenta poner en práctica lo que el Señor le dice. Santa Teresa de Jesús decía que le gustaba escuchar la palabra de Dios sin glosa. Ya sabéis lo que son las glosas. Las glosas son esas anotaciones que hicieron los frailes, los religiosos, en los libros en latín, y de ahí nace el español.
El español, las primeras vestigios y huellas del español están en esas glosas. En mi época eran las de silenses y emilianenses. Ahora parece ser que han salido en otros monasterios otras glosas más antiguas, donde los monjes anotaban en la lengua que ya se hablaba en España, que no era ya el latín, se anotaban unas aclaraciones. Cuando tú pones aclaraciones al Evangelio, es que no quieres vivirlo tal cual el Señor te lo pide. ¿Y por qué pones aclaraciones? Para dulcificar, para que no sea tan duro. Pero es que el Señor te habla claramente, no hace falta dulcificar. Si Él es el camino que nos lleva a la vida, no hace falta dulcificar. Si te dice que tienes que poner la otra mejilla, es que tienes que poner la otra mejilla. Si te dice que tienes que amarle a Él por encima de todas las cosas, es que tienes que amarle a Él por encima de todas las cosas. Decía Santa Teresa que le gustaba vivir el Evangelio sin glosa, sin edulcorantes, sin dulcificarlo, para que no cueste tanto vivirlo como el Señor nos pide. Oír no es lo mismo que escuchar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Así deberíamos vivir cada uno de nosotros, valorando lo que significa también esta presencia del Señor en su palabra, que nos ilumina y guía nuestros pasos. Arriésgate a hacer la voluntad de Dios, arriésgate a escuchar al Señor y llevarla por obra. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.